Ken Ramírez lo apostó todo por un nuevo comienzo y terminó inspirando a toda una generación de emprendedores. Hoy nos muestra en Buenas Ideas Podcast que reinventarse también es un acto creativo. Hola, soy Liliana Barajas y les doy la bienvenida a Buenas Ideas Podcast, un espacio donde prendemos el foco de la inspiración con historias creativas de personas extraordinarias. Y hoy les quiero presentar a un hombre apasionado de la innovación que ha acompañado a muchísimos emprendedores y emprendedoras en su camino al éxito. Él es arquitecto de profesión, speaker, mentor, docente y un papá ejemplar. Bienvenido, Ken Ramírez, a Buenas Ideas. ¿Cómo te sientes? Pues muy emocionado y muchas gracias por la invitación y muy contento por ti, porque sé que es un proyecto que le has echado muchísimas ganas y la verdad me contagia tu entusiasmo y muchas felicidades. Es que no cualquier persona va a estar en este mega estudio de televisión, que ya les contaré más adelante dónde estamos grabando y ya tendremos esta historia muy particular. Ken, me hace muy feliz tenerte aquí conmigo porque tú eres una persona muy especial en muchos aspectos de mi vida, desde haber presenciado mi pedida de mano de último momento hasta haberme acompañado en muchos talleres de capacitación a mujeres, y creo que compartimos esta pasión por ayudar a la gente y hacer que aprendan constantemente. Y bueno, tenerte aquí prácticamente como padrino de Buenas Ideas Podcast es muy importante porque creo que vamos a lograr este objetivo de inspirar a muchísima gente con estas historias creativas que seguramente tienes por ahí. Y vamos calentando motores, querido Ken, porque quiero que me cuentes dónde nace o en qué momento nace esta chispa de pasión por la innovación. Mira, yo creo que nació, digamos que en mi vida hay un parteaguas, vamos a decirlo así, un antes de Ken, un después de Ken, y es cuando me divorcio. Ay, ya nos vamos a poner creativos, ¿verdad? Unos... Y emotivos. Digamos que anteriormente era, pues, estaba trabajando en una oficina, era empleado, no traía este rollo de, más no conocía el mundo del emprendimiento. Yo me caso muy joven, me caso a los 23 años, no lo haga. Y luego me divorcio a los 33, ¿no? Entonces, de ahí cuando yo ya me divorcio, pues es un golpe muy fuerte, dejar a mi hija. Nosotros vivíamos en Querétaro, la hija y la mamá se vienen para Cancún. Entonces yo me quedo ya en Querétaro, pues a ver qué voy a hacer. Y en eso conozco a un amigo que se llama Mario López Luna. Él está hoy en Morelia. Es un joven muy, muy emprendedor. Él a su corta edad empezó un proyecto de franquicia de negocios. Y ahí yo fue donde lo conocí a él y empecé a aprender de él, a aprender de lo que es negocios. El último año donde yo estaba trabajando, literalmente, digamos, era el trabajo que mucha gente posiblemente anhele. Me pagaban por no hacer nada. Órale, yo quiero. O sea, literalmente estaba 8 horas en un empleo donde me contrataban para hacer cambios en ciertos proyectos en Estados Unidos. Entonces, mis cambios que me mandaban era cámbiame una A por una B, ¿no? Entonces, yo me cambio de equipo porque dije, no, pues si yo me cambio a un nuevo equipo, con el tiempo, pues yo puedo ser el líder del equipo y crecer, etcétera, ¿no? Pero pues creo que no eran por ahí los planes. Entonces, literalmente yo llegaba a las 8 de la mañana, mis horas de desayuno eran de 2-3 horas, mi hora de comer igual. Enfrente donde trabajaba estaba un Walmart, a 2 cuadras estaba una plaza. Entonces yo me la pasaba entrando y saliendo. Al principio sí leía, según yo, mucho. Y después no voy a estar leyendo 8 horas en una empresa. Me movieron hasta el último rincón porque me abrieron el acceso a Facebook y a YouTube. Porque en esa empresa no dejaban que los empleados vieran YouTube ni Facebook, ¿no? Entonces imagínate yo hasta allá en el olvido viendo, pues no, o sea, la verdad, y ya fue cuando empiezo a emprender, empiezo a conocer un juego que se llama Cashflow. Okay. Con este amigo que te digo, empezamos a hacer juegos de Cashflow. Es este autor famoso, ¿no? Es de Robert Kiyosaki. Prácticamente es un juego donde te enseña la carrera de la rata. Y ahí es donde yo empiezo, digamos, a aprender de lo que es el emprendimiento. Pero te hablo a mis 30 y tantos años, ¿no? 33, 34 años, 35.
En el 2013, no, desde el 2012 vengo a Cancún por mi hija. Me la llevo... Estaba chiquita. Sí, tenía como 4 años, 4 o 5 años, y me la llevo 15 días de vacaciones. Así ahí donde dije, no, ya, yo no puedo estar sin mi hija no puede estar sin su papá, ahí nos vemos. Y dejé todo allá, dejé amigos, familia, y me vine con el puro propósito de conquistar a mi hija. Cuando yo llego a Cancún, pues no conocía a muchas personas más que a cierta familia de la mamá de mi hija, pero bueno, no estaban en el ámbito emprendedor y empresarial, ¿no? Y en eso me puse a conocer gente, dije, pues abrí un nuevo Facebook y agregaba cuanto persona se me metiera enfrente, lo agregaba. Era cuentas de amistad. Sí, sí eran amigos, ¿no? Entonces ya los empecé a agregar y luego veo que hay un club de cash flow en Cancún con esta Erika Torres. Y voy al juego, me presento con ella y me uno a su equipo, ¿no? Me uno con Paola, Lázaro, con Erika. Y empezamos a mover un poquito lo que era el cash flow. Empiezo a conocer más gente, ¿no? Poco a poco. Pero el momento viene, digamos, crucial cuando yo conozco la licencia de Focus Nights. Ah, claro. ¿No? Yo la conozco porque unos amigos de playa que tienen un cowork que se llama Nest, me invitaron. Y, ¿Eso en qué año fue? Fue más o menos 2014. No, 2013, más o menos 2013, por ahí. Conozco la franquicia, me gusta. Ahora sí que vi cómo la podemos traer a Cancún y pues me la traje, ¿no? Empezamos a organizar las Focus Nights en el 2014, ¿no? Desde 2015 empezamos a organizarla. 15 de mayo de 2015 fue el primer Focus Night que hicimos. Estaba Blanca, bien jovencita. Sí. Paola, Lázaro, que fue el primer equipo, digamos, que empezamos. Y ahí fue donde veo que es el parteaguas un poquito, digamos, otro parteaguas empresarial, digamos. El primero fue el personal y el segundo, pues, fue más de negocios, porque cuando conozco Focus Nights empiezo a conocer empresarios, empiezo a conocer gente de emprendedores, academia, gobierno, y es donde empiezo a conocer mucha gente y en ese lapso me empiezo a estudiar y me empieza a interesar mucho el emprendimiento, me empieza a interesar mucho la innovación, ¿no? Yo empezamos un poquito a hacer lo de los planes de negocio, pero luego me doy cuenta que el plan de negocios ya actualmente, híjole, ya es bien complicado que alguien lo haga, porque es un documento de 80 hojas, en el cual tienes que hacer misión, visión, estrategia. Ay, qué flojera. Y para el emprendedor lo que quiere es vender. Claro. O sea, él no quiere hacer un plan de negocio, a veces ni saben, ¿no? Entonces, ahí fue donde dije, no, esto no me hace clic, no me he sentido, y debe haber algo más, y fue donde me empiezo a meter en cuestiones de innovación. Conozco la metodología de Design Thinking, me certifico como Design Thinking, y ahí es donde empiezo pues, a organizar eventos, y siempre me ha gustado compartir, ¿no? Entonces, siempre que yo tengo la oportunidad de conocer a alguien y de impulsarlo y de echarle ganas y de promoverlo, pues me encanta eso, ¿no? Es que es un universo increíble. El mundo emprendedor, ya nos conocemos desde ese entonces, desde 2016. Apenas se escuchaba la palabra o estaba poniéndose de moda la palabra emprendimiento, porque hace 15, 20 años no era tan común, que estábamos acostumbrados en ese entonces a que las personas tenían trabajos fijos y, ay, que el changarrito, que, ay, no, sí. Pero no había un despegue como tal. No, yo en la universidad lo que yo enseño, siempre pongo, al empezar a hablar de emprendimiento, pongo una gráfica que habla de las generaciones, ¿no? La generación Baby Boomer, es la generación X, los Millennials, la generación Y, la generación Z, la generación Alfa, que ya están naciendo, este año nacieron la primera generación. Y siempre les platico esa parte, ¿no? Que los Baby Boomers y a nosotros como generación X nos enseñaron es una sola esposa y es para toda la vida, es un trabajo y ahí mueres en el trabajo. Los que les gusta el fútbol, los deportes, acordarán que había jugadores que duraban años en el mismo equipo, y ahorita ya es como que ya esa fidelidad a un equipo ya no existe tanto, más bien es cuánto me
ya es el bien personal, ¿no? ¿Cuánto me vas a pagar? Y pues ya no puedo brincar, ¿no? Entonces, desde ahí parte el hecho de que culturalmente solamente ciertas personas dotadas o personas que tenían ciertos recursos eran los que emprendían. Y vemos esos grandes ejemplos de Carlos Slim, vemos los ejemplos de Roberto Servitje de Bimbo, ¿no? Personas que, bueno, siempre han existido los emprendedores, digámoslo, pero este auge, yo escuché la palabra emprendimiento en la preparatoria, en sexto semestre, ayer, en la poderosa Cebetis 230 de La Paz, Baja California Sur. ¿Estudiaste en La Paz? Estudié en La Paz. Uy, Es que yo nací en Ciudad de México, luego nos fuimos a vivir a La Paz, nos fuimos a vivir a Querétaro, y ahora ando en Cancún, ando para todos lados. Para todos lados. Y ahí fue donde yo empecé a escuchar de emprendimiento, y recuerdo que sexto semestre, o sea, la prepa, estás pensando en otra cosa menos en emprender. Y recuerdo que el maestro llegaba y nos decía... Bueno, emprender con las chicas. Bueno, pero eso sí, nunca hubo problema. Y resulta que el emprendimiento, que recuerdo mucho que nos decía es, ¿por qué no juntan perros y los bañan? Y se me quedó muy fijo ese ejemplo, ¿no? O sea, puedes emprender de joven y pues junta perritos ahí con tus vecinos y los bañas. Y sí, digo, yo llegué a cortar pasto con algunos amigos y cosas de esas, ¿no? Pero te digo, yo realmente a veces me siento que entré a emprender tarde, cuando yo ahorita veo a jóvenes que están emprendiendo desde los 20, desde los 21, que hay gente que ya está haciendo cosas muy interesantes. Y bueno, pero dice, llegué cuando me tocaba llegar y estoy haciendo lo que me corresponde hacer, ¿no? Y ahorita ya pensar en pasar las estafetas a las siguientes generaciones y pues ya enfocarme en otras cosas, ¿no? Y también es muy generacional porque precisamente este libro Generations de Strauss and Hope, que prácticamente predice todo el tema generacional del consumidor y comportamientos. Sí, estas nuevas generaciones Z y Alfa traen ya implícito la palabra emprendimiento, disrupción, innovación, natividad digital, ser nómadas digitales, porque pues se han roto esos estereotipos de las viejas generaciones de tener un trabajo fijo y hacer lo que la sociedad dictaba. Ahora todo lo podemos hacer al derecho y al revés, sin necesidad de estar esperando la aprobación de la misma sociedad, porque ya se siente como más apertura a nivel social. Y esta palabra disrupción, que me encanta porque también va muy de la mano de la innovación, ¿tú cómo la percibes? Que has estado en tantos eventos y has conocido muchísima gente, ¿crees que sea una pieza clave para poder alcanzar el éxito actualmente? Sí, es una pieza clave, pero mira, de repente hay palabras que se empiezan a poner de moda, ¿no? Innovación empresarial. Innovación en día para todo es innovación. Cuando la innovación requiere ciertos factores, requiere cierta metodología, no es nada más como que le pongo aquí algo nuevo y ya innovo, ¿no? Y la disrupción obviamente nos lleva a cambios interesantes. El ejemplo claro que todo el mundo usa es Uber. O sea, es una disrupción a un servicio de un vehículo que te lleva de un punto A a un punto B. La única diferencia es que ya tú no... O sea, la aplicación como tal Uber es una aplicación, el que tú puedas ver tu ruta, el que tú puedas ver cuánto vas a pagar, que tú puedas conocer al chofer. Pero si te fijas, es el mismo servicio de un punto A a un punto B. Simplemente que lo que hizo Uber vino a disrumpir esta forma de hacer las cosas, y de ahí se crea esta economía colaborativa. Exactamente. Pero no es tan fácil. O sea, yo te diría que aquí en Quintana Roo, híjole, nos falta muchísimo para lograr empresas disruptivas, porque va de la mano con muchas cosas, ¿no? Hay una teoría que a mí me gusta mucho, que es de las hélices de innovación, ¿no? Empezaron con la triple hélice, que era universidades, la academia, el gobierno y las empresas. Eran los que creaban innovación. En sí el gobierno no crea innovación, no está diseñado, no está creado para crear. Su función es permitir en la parte legal, en la parte institucional, que se dé la innovación, ¿no? Ellos abren las puertas legalmente en impuestos. La academia, únicamente las universidades que generan investigación. O sea, no todas. No todas. Entonces, aquí en Cancún, ¿cuáles son las universidades que generan innovación, no?
Yo pensaría en la UCRO, pensaría en la Universidad del Caribe, pensaría en el tecnológico. De ahí en fuera, no sé si la Anáhuac genera innovación, genera investigación como tal, o sea, que tengan puestos de investigadores de tiempo completo. Entonces, desde ahí empieza. Y por último, las empresas, que son los que tienen el capital para invertir, ¿no? Luego surge otra modalidad que es la cuádruple hélice, donde ya se involucran a las comunidades, donde se involucra al ser humano, que son las personas que recibimos la innovación y nos beneficiamos de la innovación y la compartimos. Y la última es la quíntuple hélice, que ya nos habla que está la parte de sustentabilidad, ¿no? Ya no podemos permitirnos innovar destruyendo, ¿no? Hay una frase, un pensamiento de un filósofo que dice que innovación es crear destruyendo. Wow. Y yo siempre les hago esa analogía a mis alumnos cuando enseño innovación. ¿Qué piensan de esa frase? Porque es una frase muy fuerte. Pero si te fijas, Cancún, los que son pioneros de Cancún, pues yo escucho todavía relatos de que es que allá en Jardines del Sur antes había fauna, había monos y lo destruimos, ¿no? Y nos quejamos, por ejemplo, el famosísimo Tren Maya, ¿no? Que mucha gente, hasta yo molesto porque de repente veo esas fotos de los cenotes donde están atravesando con los pilotes. Y de repente dice, sí, es crear destruyendo. O sea, sí necesitamos movernos en trenes y necesitamos innovación. Lo que ahora buscamos es, sí, vamos a innovar, vamos a destruir conscientemente, pero vamos a reparar, ¿no? A lo mejor si destruyo o si tumbo 100 árboles, pues voy a sembrar 300 árboles, ¿no? Innovación sustentable, ¿no? Innovación sustentable. O sea, con el medio exactamente, ambiente. no es ser consciente y no nada más destruir por destruir, ¿no? Claro. Y tocando el tema de design thinking, ¿va relacionado a esto? Design thinking es una metodología que surge ahí por los 80. Es una metodología que surge de dos diseñadores de producto. Los diseñadores de producto son aquellas personas que diseñan todo lo que vemos, ¿no? Este mueble, o un diseñador industrial, ¿no? Que lo hizo, o un diseñador de producto. Por ejemplo, cuando Steve Jobs pasa mejor vida, mucha gente dijo, ¿qué va a pasar con Apple, ¿no? Porque si bien Steve Jobs era la mente creativa, la mente que sabía qué quería, él no tenía la capacidad para redúcemelo a esto, ¿no? Tuvo que ir a su equipo de diseñadores para decirle, bueno, ahora quiero que me hagas, me metas 300 canciones de música o 3000 canciones que quepan aquí. Y surge el iPod. O sea, él tenía la idea, pero hubo alguien que le pudo construir la idea, ¿no? Ese es un diseñador de producto. Entonces, Design Thinking surge de estos diseñadores de producto, ¿no? Donde David Kelly y se me fue el otro nombre, se apellida Brown, ellos empezaron diseñando esta metodología de pasos, ¿no? Para empezar a crear productos. Que Design Thinking son, en sus primeras versiones, digamos, era empatía, que es el primer paso. El segundo paso es definición. Tercer paso, ideación, prototipado y validación, ¿no? Entonces, pasa el tiempo y esta metodología se empieza a permear en el área de negocios, se empieza a permear en otras áreas o industrias, y actualmente ya Design Thinking se utiliza para cuestiones de innovación. Es una metodología que te lleva a la innovación, y el concepto principal de Design Thinking es el diseño centrado en el usuario, ¿no? Y perdóname que te interrumpa, todo tiene en la creatividad, aunque parezca que la creatividad es puedes hacerlo al derecho y al revés, pero lleva un proceso, ¿no? Para poder llegar al producto final o al momento final. Sí, ahí yo, por ejemplo, enseño unas gráficas o unas imágenes, por ejemplo, de un bote de refresco con unos hoyitos y lo ponemos en la regadera, ¿no? Y yo les pregunto a las personas, bueno, ¿esto es creatividad o es ocurrencia, ¿no? Y de repente, o si no, un ventilador pegado, ya sabes, mexicanadas, ¿no? Que, o sea, ¿cómo arreglo esto? Pues ponle ahí algo, ¿no? O sea, un día se me rompió una tubería, tenía una fuga y dije, ¿cómo la reparo? Y pues tenía un condón ahí, pues agarré un condón y lo di vueltas. ¡Qué atrevidillo! Pues es que hay que parar la fuga, ¿no? Sí. O sea, eso voy. Que de para repente, eso es. Pues es que usas, para eso es, ¿no? Pero digo, no se lo puse así, sino pues sí. Pero bueno, o sea, el punto es que eso es innovación, es creatividad, perdón, o es ocurrencia, ¿no? Y la realidad es que sí es creatividad,
pero en el estricto sentido de la palabra, creatividad conlleva un proceso creativo. Entonces, se me rompe esto de aquí y lo quiero arreglar, no voy a hacer un proceso creativo de, a ver, Ya me rompiste problema. el creativo, ¿no?, ¿no? de mi set. O sea, qué problema y vamos a ver la inspiración. No, o sea, lo arreglas. Claro. Pero en el sentido estricto de la palabra, creatividad conlleva un proceso creativo. Y Design Thinking es un proceso creativo. No es la única metodología, hay muchas metodologías. A mí es la que me gusta y la que impulso y la que más me ha atrapado. Pero precisamente lo que hacemos con Design Thinking es el diseño centrado en el usuario. O sea, por muchos años se diseñó productos o se diseñó emprendimientos donde el emprendedor asumía que yo te voy a resolver a ti una problemática, pero nunca le preguntabas al usuario si él necesitaba realmente eso, ¿no? En la mañana vi un TikTok o un Reel, no me acuerdo qué era, de un negocio que está en Estados Unidos, en las carreteras, es como estos centros gasolineros, donde tú llegas a cargar gasolina y dice que el título era "Este hombre se hizo millonario", ¿no? Porque esta persona cuando iba a las gasolineras, el baño estaba sucio, puerco, la comida que vendían asquerosa. Entonces él se puso en el papel del usuario y dijo, voy a hacer una gasolinera donde los baños están impecables, la comida de mejor calidad. Y eso es diseño centrado en el usuario, ¿no? O sea, oye, el usuario va a vender más que vayas a un baño limpio a que pues el baño está ahí porque... ¿Y cuántos de nosotros no hemos ido a alguna gasolinera en México? Híjole, es que es un tema súper interesante y sobre todo la creatividad que la encuentras en todos lados. O sea, para poder resolver algo necesitas creatividad. Para poder ir de un país a otro tienes que idear cómo llegar. Para alcanzar los objetivos como emprendedor tienes que pasar por estos procesos creativos. Es por eso la finalidad de este podcast, ¿no? Precisamente para poder ir abordando estos temas desde las buenas ideas y el ámbito creativo y la innovación. Y esta metodología que tú traes como bandera desde hace ya varios años, creo que ha venido tomando relevancia y es muy interesante para las nuevas generaciones. Y la realidad es que todos somos creativos, ¿no? Si hiciéramos un creatitrómetro. ¿Creatitómetro? Creatitrómetro. Hay mucha gente que te va a decir yo no soy creativo, ¿no? Y la realidad es que todos somos creativos. ¿Cuántos de nosotros no, sobre todo nosotros que tenemos hijos, ¿no? Que de repente compras el juguete carísimo y resulta que el hijo acaba acabando con una caja, ¿no? Yo me acuerdo una vez con Carmina que compré una lavadora y la caja traía como una estructura de cartón y quité la caja y ya saqué la lavadora y Carmina, es nuestro club, papá. Ah, mi vida hermosa. Y ahí voy yo a sacar colchonetas y le hice su club y jugamos. Y nosotros desde niños traemos ya la creatividad implícita. ¿Cuántas ocurrencias? ¿No? O sea, ¿por qué los niños se caen y hacen travesuras? Porque creen que no les van a golpear y son creativos. Claro. ¿Cuál es el problema? Que como el niño va creciendo, se le van quitando esas formas creativas y lo van encasillando en... Y también entendemos que hay personalidades y también tenemos que hay dos tipos de... El cerebro creativo, el pensamiento lineal, ¿no? El pensamiento lógico, ¿no? Que muchos ingenieros, mucha gente que es contadores, pues es cuadrado, ¿no? Es un número no falla. Y aún en la Y aún ellos necesitan creatividad para Claro, resolver las claro, cosas. El claro. problema, y mucha gente piensa que el ser creativo son la gente que está en cultura, los pintores, ¿no? O sea, todos podemos ser creativos, hay que desarrollar la creatividad. Si ya la perdimos, pues hay que ver de qué manera podemos volver a encontrar esa creatividad y resolverlo. Pero sí, realmente yo creo que todo el ser humano tenemos la capacidad de ser creativos. Ken, ¿un emprendedor necesita ideas creativas o resiliencia al fracaso? Las dos. Las dos. ¿Cuál será más importante? Yo creo que, bueno, una más importante yo creo que yo es la resiliencia, ¿no? O sea, la resiliencia porque el emprender no es fácil. No. Se nos ha vendido la idea del emprendedor de garage, ¿no? Que, pues es que Google, que empezaron en un garage, pues sí, pero sus papás eran doctores en Harvard, que una cosa así. O Mark Zuckerberg, ¿no? O sea, empezó en su cuarto ideando, pues sí, pero ¿quién tiene la capacidad económica para pagar una universidad como es Harvard? Claro. ¿No? Hay historias de éxitos de emprendedores que vienen de lavar carros prácticamente a tener imperios, pero
¿Será golpe de suerte o será... No, es perseverancia. O sea, es creer en que tengo un producto. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la historia de Carlos Slim, ¿no? Yo no sé si es que pudo haber sido mi prestanombres, es su papá, el tío Slim. Pero pues no. Digo, yo no sé si fue prestanombres o no. Lo que sí veo es que es una persona, por lo que leí alguna vez, de ahí su biografía, cuando él era niño, todo el dinero que le daban, compraba dulces y se ponía a venderles dulces a sus familiares, ¿no? Familias libaneses muy grandes, pues hacía su agosto, luego juntó dinero, le pidió dinero a su papá para comprar bicicletas, le dice el papá, ¿para qué quieres bicicletas? Porque las quiero rentar en la Alameda. O sea, siempre ya traía este rollo, ¿no? Cuando se va a casar, las familias libanesas, pues siempre le dan el dote, ¿no? Ya te casaste, te doy tu dote para que te compres tu casa. Y él, en vez de comprarse su casa, compra un terreno y él sí le aplicó la de construyo 4 y me quedo con una, ¿no? O sea, él sí construyó una serie de departamentos, se quedó hasta arriba, humildemente para ellos, imagínate los libaneses, de repente como familias muy acaudaladas, y él decide irse de pobre a construir 3 unos departamentos y vivir hasta arriba. Ay, qué humilde. Por eso, ¿no? O sea, entonces, desde ahí empieza, ¿no? A sus 18 años, pues ya había comprado Cigatam, etcétera, etcétera. Pero sí creo que es el que requiere mucha resiliencia. Yo los veo a los emprendedores cuando están en sus bazares, el ir y subir las cajas y bajarlas, y ya voy a otro bazar y vuelvo a abrir, y hoy no se vende, y hoy llueve. Y es un camino muy complicado, ¿no? Y la verdad, los que logran perseverar, pues son los que van a seguir adelante, ¿no? Porque sí, en el camino, a veces, si no estás acostumbrado al fracaso, el dolor de perder dinero y de no hacerla, pues te va a lastimar, y mucha gente por eso ya no regresa, ¿no? Por eso, Y también estamos alineados a esta parte de tienes que ser exitoso y tienes que sacar buenas calificaciones y ganar muchísimo dinero y tener tu casa, tu carro, todo. Pero nadie nos prepara a los golpes de la vida cuando tienes un fracaso a nivel sobre todo empresarial, que no es nada bonito, ya me pasó ahí, ya les contaré, pero sí esta parte de ti se va volviendo más fuerte, ¿no? Como emprendedor, cuando descubres ese mundo, ya no quieres mirar a una empresa como colaborador. No, lo que pasa es que el emprendedor lo que empieza a obtener es la libertad, ¿no? Algo que yo me quedé con el famoso cuadrante de flujo de Robert Kiyosaki es que hay un cuadrante, 4 cuadrantes. El primero es el empleado, autoempleado, dueño de negocio, inversionista, ¿no? Que creo que ese libro es el único bueno que tiene, los demás ya son refritos del mismo. Pero ese cuadrante es muy interesante porque dice, sí, el empleado tiene prestaciones, el empleado tiene pues vacaciones, tiene cierta seguridad, ¿no? Y el emprendedor pues no tiene esa seguridad, ¿no? Me encanta un meme que ponen en diciembre donde sale Juan Gabriel atrás de una palmera y se viendo a los empleados con su aguinaldo, ¿no? Que el emprendedor, si no trabajas septiembre, octubre, noviembre, pues en diciembre no vas a tener dinero, ¿no? Así es. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que el emprendedor a veces tiene tiempo, ¿no? O sea, él está empezando a construir su imperio, digámoslo así, ¿no? Pero al principio es complicado porque no tiene servicio de salud, al principio no tiene ciertas cosas que él después las va a adquirir, ¿no? Y el dueño de negocio, que es el cuadrante, el que sigue, obviamente la mayoría de los dueños de negocio empezaron siendo emprendedores, ¿no? Entonces tú construyes, el emprendimiento para mí es una escalera que construyes para llegar a ser el día dueño de negocio, ¿no? Pero sí, yo creo que sí, o sea, sí es muy, muy correcta una idea, pero creo que la resiliencia sí es más, porque si tienes una idea innovadora y no peleas por ella y se te olvida y etcétera por miedo, pues ahí queda una buena intención, ¿no? Y bueno, aquí hay varias cosas que quiero platicar. Ya me emocioné, porque una vez en un evento yo recuerdo que me dijiste algo que nunca se me va a olvidar, que no romanticemos nuestros negocios. O sea, no le digas bebé a tu negocio, ni lo trates como si fuera un hijo. Porque cuando cierras o caes en quiebra, pues el apego emocional te golpea duro, que a mí fue lo que me pasó, ¿no? Me caí en depresión, ¿no? Por haberle dado tanto cariño a mi negocio, ¿no? Y por eso los negocios, son fríos en la parte del dinero y en la parte del negocio. Y eso creo que muchos emprendedores
no lo entendemos porque decimos, estoy construyendo algo desde cero y verlo crecer y con toda la esperanza y de pronto, ¡paz!, se cae, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esta parte? No, es una realidad. O sea, el hecho de que tenga un emprendimiento, que le dediqué tiempo, le dediqué esfuerzo, pues es como una relación, ¿no? Al fin y al cabo, emocionalmente, es ese apego que tú mencionas. Por eso yo te decía, no lo veas como un bebé. Claro. Porque el día de mañana que al bebé, al negocio lo tengas que matar, pues no se mata a tu bebé. ¿verdad? No, claro que no. Entonces te aferras y sigues ahí. Cuando ya mejor el negocio ya no te está dando, te está quitando tiempo, te está quitando energía, ya hay que ser conscientes y decir lo que sigue, ¿no? Pero si tienes ese apego, te va a costar mucho trabajo soltarlo y el día de mañana no vas a poder obtener, a lo mejor, hacer otro negocio o ver oportunidades. O encasillarte en una cosa, ¿no? Cuando ya dices, pues mejor busca otra cosa y cosa, pero eso qué pasa, ¿no? De repente ya es muy complicado ahorita encontrar un negocio, digamos, único, ¿no? Porque, por ejemplo, si vas a un bazar, hay un montón de lo mismo. venden exactamente lo mismo, ¿no? Entonces de repente dices, tienes competencia y son muchos factores que son interesantes platicarlos, pero sí yo creo que, como bien dices, un negocio es frío, ¿no? Y hay que tener la claridad y la resiliencia de decir, no, esto ya no me está dejando, ya no me aferro a esto y tengo que crear algo más. ¿Cómo llega Focus Nights a tu vida? Ken, cuéntanos sobre esta franquicia. Bueno, sí es una franquicia en la cual tú tienes una licencia aquí en Quintana Roo. ¿Cómo llega a ti? ¿Cómo llegas a Focus Nights? Me digo que llegó porque unos amigos me invitaron en Playa del Carmen. Fuimos a verlo y ahí fui a ver. Y la primera historia que escuché fue... ¿Pero qué es? Focus Nights es una comunidad donde platicamos del fracaso, ¿no? Es una comunidad que surge en el 2012. Estaban 5 amigos celebrando en Ciudad de México millennials que les habían rentado, creo que una terraza, algo así. Y como buenos mexicanos empezaron a tomar mezcal y después de unos mezcales pues empiezan a salir cosas interesantes. Cuentan que empezaron a platicar de negocios y como que pues no hubo match, tal atracción. Y de repente empezaron a platicar de sus fracasos, ¿no? Es que a mí me pasó esto, a mí el robo, el socio me robó y algo hubo. Dijeron, oye, eso es interesante, ¿no? Cuando ya eres capaz de platicar de tu fracaso, es que ya lo procesaste, ya te reconciliaste contigo mismo y lo puedes platicar y adelante, ¿no? Y dijeron, oye, eso está padre, ¿qué les parece si hacemos en 15 días, tú traes a 3 personas y 3 amigos y platicamos de esto, ¿no? Y así surge un movimiento que actualmente estamos en 300 ciudades, en más de 90 países. Es un proyecto 100% mexicano, en el cual nosotros invitamos a emprendedores, empresarios, y en un formato de 10 minutos nos platican un fracaso. Es que ese concepto, yo estoy enamorada, me encanta porque aprendes de la historia de los demás, te ves a ti mismo y dices, no, mi caso es nada a comparación de otros casos, de verdad que sí son fracasos. Recuerdo cuando me invitaste la primera vez, te dije, es que no tengo nada que contar de fracasos, ¿qué fracaso? ¿No? Y cuando me golpeé, dije, no, ya esto lo tengo que contar. Y me sirvió de catarsis, o sea, cuando fui a contar mi historia, fue así como, ya, lo solté, fue como ir a terapia grupal, pero con mucha gente. Y con chelas, y le das vuelta a la página porque es muy bonito desahogar esa parte y estas reuniones tienen una vibra tan positiva, llena de gente que hace lo mismo que tú por caminos diferentes y es una serie de reuniones impresionante. ¿Qué es lo más impactante que has visto en una sesión de Focus Nights? Pues romper el mito del fracaso, ¿no? Porque culturalmente nos han enseñado a México y a los mexicanos y a los latinos, nos han enseñado que el fracaso es malo. Y el punto está desde que cuando tú me dices, yo no he fracasado, porque el fracaso lo vemos como malo, como apesta, el fracaso, soy un perdedor. Y cuando vas a otras culturas y te das cuenta que para ellos fracasar es, no, pues es aprender, ¿no? O sea, simplemente es un proceso de aprendizaje. Y me ha tocado mucho speaker, ya llevo 10 años haciendo la Focus Nights en Cancún, y me ha tocado hacer invitaciones a muchísimas personas y hay muchos que me dicen, ¿pero qué platico? ¿No?
Y ahí solamente una persona así de plano me dijo que no iba a participar porque ella no fracasaba. Ah, mira. Y yo así de, Positiva. "Ay, padre". Bueno, pues que nos cuente cómo, ¿no? Porque, pues también. Y ahí ese es el efecto, ¿no? Que cuando tú le dices, vas a predicar una historia de fracaso, de repente es, híjole, pero ¿qué van a decir? ¿Que el empresario, el director fracasa? Es Y ya pellizco al ego. y ya es ego. Y les tengo que explicar, no, es que es aprendizaje, es una experiencia, que algo salió mal, que te dolió, que te lastimó, pero que traes un aprendizaje brutal, ¿no? Y no puedes estar hoy aquí. O sea, para mí el fracaso es el camino que construye el éxito, ¿no? Tengo que tener muchos fracasos, voy teniendo resiliencia. Por eso te decía en ese momento que el camino del emprendedor no es fácil, no cualquiera lo agarra. Hay muchos que de repente dicen, no, yo estoy seguro con mi trabajo, a mí dame mis prestaciones y yo soy feliz ahí, pero los más arriesgados somos los que decimos, no, pues yo no quiero estar... Yo, por ejemplo, ahorita, yo dejé de trabajar, digamos, en una empresa desde 2012, Wow. 2011, 2012, y ahorita se me complicaría muchísimo volver a estar en un horario de 6 horas. Aunque tengo mis horarios en la universidad, obviamente, ¿no? Pero puedo mover mis horarios, ¿no? Por Y es ejemplo, que literalmente el emprendedor gana lo que quiere, ¿no? O sea, cuando gana, ¿no? Porque a veces no ganas. Y es pesado, pero siento que cuando estás en ese punto de, ay, me he generado ingresos, le echas todavía más pasión y más ganas y encuentras la forma de resolver esa parte del ingreso. Yo me sentiría muy incómoda de regresar ya a estar fija en un lugar porque ya sé cuánto se gana afuera, ¿no? Ya sé cuánto vale mi trabajo y hasta dónde puedo llegar. no, y aparte te encasillas. O sea, no te dejan crecer. Es como decir, O creces, pero a un tope. o sea, sobre este cuadrito ahí tienes que pensar y ya. Y hay gente que su creatividad vuela y no lo puedes encasillar o enjaular en un empleo porque me vas a dejar, no puedo, o sea, tengo que volar. Claro. Entonces, Y ahí en alguna de las reuniones de Fuck Up Nights, ¿cuál ha sido la historia más impactante que te haya tocado escuchar de algún emprendedor, empresario? Porque han pasado muchas figuras por ahí, empresarios, hombres, mujeres, emprendedores, porque he estado en esos eventos. También hay un mundo paralelo a Fuck Up Nights, que son Mujeres Sin Filtro, que es otro apartado dentro de Fuck Up Nights, que va dirigido a historias de mujeres. También eventos muy poderosos emocionalmente, porque ahí sí ha sido muy catártico. Pero de todas las historias que has escuchado en esta última década, ¿cuál ha sido como la de esta es la que ha marcado tu vida? recuerdo mucho la de un amigo que es cartonista, la de Gabriel. Gabo de Cartón. La recuerdo mucho porque fue de las primeras, ¿no? Y me llamó mucho la atención lo que él platicaba, ¿no? Que él es diseñador gráfico con una experiencia en hotelería, ¿no? Hace muchos diseños para los hoteles. Y recuerdo que él platicó su fuck up, que estaba en un hotel esperando porque le pagaran o algo así. Y pasó el dueño de los hoteles y él creo que estaba dibujando y así como de forma despectiva le dijeron, ¿y ese quién es, no? Y él le dolió, y dijo, no, pues como que yo soy el diseñador, que estoy haciendo todo eso. Y dejó de hacerle los cartones, cuando creo que más adelante alguien de un hotel le dijo, oye, vienen unas personas de viaje, un grupo de personas, necesitas una activación, se nos ocurrió hacer cartones, ¿tú sabes hacer caricaturas? No, pues Con que Frankie sí. Nieves. Bueno, él empezó primero solo. Ok. Y de repente que él le dijo así como, pues si me pagan 30, 60, 90 días al hotel, pues, y le dio un número así como, y le dijeron, va, y aquí está la mitad. Y fue cuando él dijo, ¿cómo? Claro. O sea, para mi diseño me pagan 30, 60, 90 días, y aquí me lo estás dando así. Y de ahí fue que se agarró y surge con más fuerza algo que a él le gustaba, ¿no? Y me gusta mucho por la pasión, ¿no? Porque al fin yo siempre lo que le digo a los estudiantes, le digo, haz lo que te apasiona, ¿no? Claro. Al fin del día tienes que hacer lo que te apasiona, si no, ¿a qué viniste a la tierra, no? Cuando te apasiona algo, de verdad puedes dejar de dormir, dejar de comer. Bueno, así soy yo. Dejar de comer, dejar de dormir, dejar de hacer muchas cosas por estar haciendo eso que te enerva la sangre y dices, estoy haciéndolo
con todo mi corazón. Sí, digo, yo lo que le digo a los estudiantes allá afuera, digo, hay muchos profesionistas frustrados que no lograron hacer lo que querían hacer, ¿no? Entonces, imagínate, yo soy de las personas que pienso que el hubiera es una lápida muy fuerte de cargar, ¿no? Hay gente que... Híjole. Hay una canción, creo que de Metallica, que se llama Unforgiven, algo así, Sí. que cuenta una historia como que una persona que tenía mucha potencial y no logró, algo así creo que va, ¿no? Y me llama mucho la atención eso, ¿no? Que afuera hay gente que tenía un potencial y por no creer en él mismo, no lo sé, ¿no? Puedes decir, mañana lo hago, lo No, voy y el emprendimiento es, o sea, tómense una, por ejemplo, Lili, ¿cómo hubieras, o sea, cómo era cuando emprendió hace 10 años, ¿no? ¿Y cómo estás ahora? O sea, entonces es un crecimiento que tienes que tener y un emprendedor, por eso les digo, un emprendedor es, o sea, requieres aprender desarrollo humano, requieres aprender de finanzas, de psicología, o sea, es un aprendizaje integral para las personas que dicen, es que yo quiero ser mi propio jefe. Pues sí, digo, pero un emprendedor tienes que aprender y leer y estudiar y capacitarte y pagar cursos y nada es gratis. Y por eso yo peleo mucho con la Secretaría de Economía, ¿no? Antes se me invitaban. Es que es parte de lo que te digo, parte de la hélice, ¿no? Que se les decía yo, porque antes iba a dar cursos con ellos, ¿no? Y de repente les decía, oye, pues dame chance de cobrar algo, ¿no? No, pero es que... Y yo le decía, es que estás creando criminalidad, digo, porque estás enseñando al emprendedor que todo es gratis. Qué fuerte. Y no, nada es gratis. A mí me cuesta, Yo, claro. Y le dije, ¿yo qué? O sea, yo soy un capacitador que profesional, que tengo experiencia, me he forjado, para no llegar y cobrarles ni siquiera que pueda cobrar 50 pesos. A ver, déjame arremango porque estos temas me encantan, porque sí es muy interesante. Y me pasó una vez que Cuéntanos. estaba otro presidente municipal. Sí, estaba otro presidente municipal, ¿no? O sea, y estaba otra, fue hace como 10 años, algo así. Di un curso y creo que era la asistente de la secretaria o la encargada de economía en el municipio, o en el estado, en el estado, la de zona norte, tiene creo que una asistente, una señora que siempre anda con ella, ¿no? Total, que doy el curso, cobro 50 pesos. Y al final del curso se acerca la señora y me dice, no me gustó tu curso, regrésame de 50 pesos. Y yo me quedé así de, no te preocupes, que están tus 50 pesos. Pero lo que se me hizo feo es que dices, supuestamente eres la asistente del quien mueve la economía, quien debe de promover, impulsar, y un curso porque según tú no te gustó lo que yo te di, o sea, se me hizo ilógico, ¿no? Dije, y esos son los que mueven economía. Entonces, por eso te digo, ¿no? A mí se me hace, sí creo que debe haber un descuento, debe haber proporcionalidad, ¿no? Entiendo que hay emprendedores que venden, pues, algo muy económico, ¿no? Y no tienen todo el ingreso, pues, por eso yo decía, pues, déjame cobrar 50 pesos, ¿no? Para yo también sentir que me llevo algo. No, y además, comprobadísimo por mí, a la gente le tiene que costar, porque si no, no lo valoran. Y el tiempo de uno es muy importante, porque como de capacitador a capacitador profesional, te puedo decir que para llegar a dar un curso tienes que hacer muchas cosas antes. ¿Qué dónde vas a encargar a los niños? En mi caso, ¿no? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué citas voy a postergar para poder ir a dar el curso? La información que voy a dar, porque se investiga, se hace la presentación para que a la mera hora la gente no vaya, ¿no? Entonces, cuando les cuesta, lo valoran y dicen, no, voy a ir porque me costó 1,000 pesos, o sea, no voy a faltar. Y si es gratis, luego se quedan pensando, no, pues es gratis, ¿ya para qué voy, no? Y eso es triste cuando estás en el mundo de la capacitación, porque de verdad cuando uno es profesional le pone los kilos. No, y cuando vas tú y ellos te buscan algunos emprendedores y les quieres ofrecer un servicio, ¿por qué tan caro? Pues que es caro. No damos el valor a O sea, que es caro. No, es que en la Secretaría de Economía me lo dan barato o no me cobran. Pues está bien, ¿no? O sea, sí que es parte de... Pero, por ejemplo, yo he sabido de otros estados de la República que el municipio te paga. Por ejemplo, en Querétaro, hace muchos años me acuerdo que un amigo trabajaba en capacitación en
en el estado de Querétaro. Ajá. Y era el encargado de buscar a los facilitadores, ¿no? Toda la capacitación. Y se le pagaba al capacitador, ¿no? O sea, no se les daba gratis. O sea, a los emprendedores decían es gratis el curso, pero había un pago de parte del gobierno al facilitador, sí, ¿no? sí, por supuesto. Entonces, ya después este muchacho me platica que un día no llegó el capacitador y él dio la capacitación. Y dijo, ah, caray, esto me gusta. Y dejó al municipio, es capacitador, ¿no? Pero es a lo que voy, ¿no? Que de repente no hay que generar esa criminalidad. Yo lo que he hecho y lo que yo hice aquí una vez en Cancún cuando yo llegué, algo que yo temía que no iba a haber tanta capacitación como en Ciudad de México. Viviendo en Querétaro, pues Ciudad de México, Monterrey, Querétaro es una ciudad muy estratégica, te tienes todo alrededor. Entonces yo decía, híjole, ya en Cancún a lo mejor no hay capacitación, no sé, ¿no? Y no, cuando llego veo que hay mucha capacitación y lo que yo hice con ciertos amigos, un día con el licenciado Gerardo Telles, que traía un taller de planes de negocio, platiqué con él, dije, oye, ¿cuántos necesitas que te inscriba para yo tomar el curso no gratis, en intercambio, ¿no? Me dijo, no, pues tantos. Pues conté a tantas personas, no fue un intercambio justo, porque yo le generé 5, 10 personas que se inscribieron al curso y lo que costaba el curso se me dio en intercambio, ¿no? Claro. Pero hubo un intercambio de mi parte de hacer seguimiento, hacer llamadas y a veces lo que hago con ciertos emprendedores, ¿no? Que van a dar una capacitación, oye, yo te ayudo a promover el taller, dame una comisión o dame, si me interesa el curso, pues dame el curso en intercambio o cuántos alumnos tengo que inscribirte para que me lo des en intercambio. Y hay una necesidad enorme en nuestro estado, sobre todo de capacitación, porque son herramientas para el crecimiento, sobre todo en la parte de la educación continua del mismo emprendedor, para que pueda lograr sus objetivos, porque aunque tenemos muchas herramientas digitales como plataformas donde puedes aprender, infoproductos en Hotmart, en diferentes áreas, la gente sigue buscando esta parte presencial de poder hasta hacer networking con otros emprendedores y generar alianzas estratégicas, relaciones públicas, que es lo bonito del ambiente de la capacitación empresarial y sobre todo, no solo empresarial, sino del emprendedor como tal, porque se hacen conexiones muy interesantes. Por otro lado, Ken, quisiera que nos contaras, porque para mí ese es un espacio muy fascinante, el haber participado en TEDx. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque pues no solo has estado mentoreando, siendo docente, estado con esta bandera del emprendimiento en Quintana Roo, sino también en la parte de ser speaker. Es toda una carrera. Cuéntanos sobre esa oportunidad que se te presentó. Empiezo diciendo que yo era tartamudo. ¿Cómo crees? Cuando yo era chico, tartamudeado. Digo, no así de sino más bien yo me trababa. Ok. O sea, leí algo y me quedaba... Y sabía lo que tenía que decir, pero no lo podía sacar. Y fui a muchísimos psicólogos y todo. Y mi nombre real es Kendi Yaroslav. Yo me llamo Kendi Yaroslav. No te puedo creer. ¿Cómo? Kendi Yaroslav. Yaroslav, ¿por qué tan ruso? Cuando nací, mis papás me pusieron Yaroslav, que se pronuncia Yaroslav. Okay. Es ruso. Mis papás son los mexicanos que es mole, pero algo andaban fumando de Rusia y Yaroslav. Bueno, entonces todos mis primos mayores, pues Yaro, Yaritos, así, ¿no? 6 años después, vuelven a fumar otra vez. Órale, que la y encontraron el nombre de Kenji. ¿Ves cómo la creatividad empieza desde esos procesos? Exacto. Entonces encontraron el nombre de Kenji. Ajá. Entonces, pues vamos a ponerle al niño Kenji Yaroslav. Okay. Entonces yo tengo 2 actas de nacimiento. Una como Yaroslav Ramírez y la otra como Kendi Yaroslav. El problema es que no sé quién lo escribió mal. Si lo escribieron mal la del registro civil o mis papás. Pero lo pusieron como Kendi. Porque el que es japonés es Kenji, K-N-I-J-I. Total, ¿cuál es el problema? Que ahorita hasta la fecha me siguen marcando por teléfono y se encuentra la señorita Kendi. O los alumnos en una de clase, como les aparece arquitecto Kendi, pues yo llego, muchos creen que soy mujer, ¿no? O me han mandado correos, Miss,
que no llegué al primer día de clase, yo hacía, cuando me vean que doy. Ok, bueno, dejémoslo en Ken. Entonces, por eso ya lo usé Ken Ramírez, más como marca, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la pregunta? Se me fue. ¿Ves? Por andar en el chisme. Ya se me olvidó a mí también. Que, a ver, espera, vamos a regresar. ¿Cómo es que llegaste a TED? Sí, ya. Es que era importante esta parte. Resulta que Preámbulo. sí, era preámbulo de la tartamudez. Ya luego aprendí a hablar en público y todo. Entré a Toastmasters y ya, ¿no? No, espera, Toastmaster, my love, ¿eh? Toastmaster. Yo soy orgullo Toastmaster. No hay nada mejor que Toastmaster. Ya, ese era mi paréntesis, porque Toastmaster te cambia la vida. Que buscar un te patrocinio. hace ser otra persona. Mira, hasta llegarte a quitar el tartamudeo. Sí. Y Herramienta poderosísima. total que cuando empiezan las charlas TED aquí en Cancún, que las organizó Mónica Alba y todo su equipo, pues mandé el video, ¿no? Hasta me acuerdo que un speaker que tuve en Focus Night, que era, pues grababa videos, le dije, ay, ¿cuánto me cobras por un video? Y hasta me grabó así un video. Pues, Pausa. Hay que decirle a la gente que es TEDx. Bueno, TED es un proyecto que su principal propósito es ideas que merecen ser compartidas, ¿no? Entonces el concepto es que se pone un círculo rojo al centro y se invitan a personas para que compartan ideas, ¿no? El problema o el chiste es que TED no cualquiera, no es que yo me pare y dé una idea, tiene que ser una idea trascendental, una idea Que cambie. Que cambie, ¿no? Entonces, aquí en México, en Cancún, cuando empiezan a organizarlo, pues piden, si tú quieres ser speaker, se abre la convocatoria y tienes que mandar un video de, no creo que 1 minuto, 2 minutos, de acuerdo al eslogan o al tema del TED que van a hacer, hablas, ¿no? Entonces, pues obviamente es un evento ya muy internacional, que mucha gente que se dedica a la capacitación, pues obviamente tener ya tú el TED Speaker, pues ya es como ya traes ahí como algo interesante, Es ¿no? un super foro. Es un foro total que yo mando mi video y la primera oleada, nada, ¿no? Me rechazan. Ya después preguntándole a Mónica Alba, ese primer TED recibieron más de 5,000 videos. Wow. Una cosa, no por si 500 o 5,000, pero era una brutalidad. Imagínate ver video tras video tras video. Total de 1 minuto, ¿no? Algo así. Segundo año, el primer TED que se organiza o que te permiten organizar únicamente es con un foro de 200 personas. Porque precisamente la misma organización dice, quiero probar si el TED va a funcionar en tu ciudad, ¿no? Entonces lo hacen chiquito. El segundo que hicieron, vuelvo a mandar mi video y nada. Dije, bueno, de modo hay que ser resilientes, ¿no? Después de esos dos, la licencia, digamos que hay una licencia de ciudad y hay una licencia universitaria. Entonces la Universidad de Anáhuac adquiere la licencia universitaria y en el 2020 hacen el TED universitario, TED Anáhuac, pero fue en pandemia, ¿no? Entonces mandé mi video y de ahí ahí fue que ¿Tu otro nombre? No, no es cierto. Recomiendo nombre, a ver si ahí pegaba. Y resulta que creo que alguien me contactó, pero como que hubo mala comunicación entre que y todo que me dijeron, pues ya no, ¿no? Entonces dije, bueno, entonces me enojé. Entonces yo dije, ya te da la goma, ¿no? Ya sabes, ¿no? El síndrome del impostor, ¿no? Que para que llegues a esos niveles, dije, ya hasta que ellos me hablen. Muy orgulloso yo, ¿no? Según yo, hasta que ellos me hablen. Y después, 2 años después, 2021-2022, vuelven a hacer la convocatoria. Y como yo di unos cursos ahí, ¿no? Como llegué a dar algunos cursos, algunos alumnos me conocieron y me invitaron. Entonces ya me dijeron, no, ¿le interesa? Y dije, no, pues obvio me interesa. Entonces sí se cumplió que me invitaran, porque ya no mandé video ni mandé aplicación, porque dije, no, o sea, no es que no pueda, sino lo que te comentaba ahorita. Y luego tengo un amigo, un muy buen amigo que está ahorita en Ciudad de México, que él se vino a vivir un tiempo acá a Cancún y ya se regresó. Y él era curador en TED Ciudad de México. El curador es aquellas personas que te ayudan a tu presentación, que te dicen, a ver, hazle así, te da los tips, te va curando para que tu presentación sea... Y sí, efectivamente, TED, igual aquí en Cancún, a mí me tocó que una persona me empezara
es por acá, pues tienen que decirte cuál es el formato de TED, ¿no? Claro, porque es un discurso. Ajá, entonces él me dijo, no, amigo, es que hace así, graba tu video, me lo mandas. Y él me dijo, mira, lo que pasa es que mucha gente, no sé cuánta gente, o sea, hemos organizado charlas TED en Ciudad de México para aventar para arriba, dice, y nos mandan miles de videos con muchas personas que quieren hacer desarrollo personal. Y que el crecimiento, y que el éxito, y que... No, eso... O sea, necesitas tener una idea que inspire y que merezca ser compartida, ¿no? Entonces, cuando tú logras ver una charla TED que ya tiene millones de visitas, pues es porque son charlas que realmente encontraron. Entonces yo dije, no, pues de aquí a que encuentre entre mi síndrome del impostor y ¿Le hubieras entre... dicho a tus papás que te dieran de lo que fumaron? Pues sí, también dije, fumaron, porque dice, no, o sea, literalmente tienes que encontrar una teoría o tienes que tener una historia de vida súper, no sé, ¿no? Fue algo así como que dije, ya que me hablan, pues ya hablé sobre el ecosistema de emprendimiento, que es lo que me apasionaba, ¿no? Pero sí fue... Universitarios. Sí, o sea, fue una charla TED. Pero O sea, con un foro universitario. fue foro universitario y abierto. O sea, ahora sí que fue de abierto todo. Y obviamente, digo, eso es una experiencia padre, ¿no? Fue estar ahí, o sea, ya como TED, ¿no? Ya porque de repente le dije a una amiga, le dije, no, pues es que es una TED universitaria. Me dice, es TED. Claro, o sea, no importa. es TED. Ya estuviste ahí, dice, y mucha gente lo ha querido intentar y no ha podido. Dice, entonces... Tengo envidia de la buena de Ken porque ese es mi máximo sueño en la vida, que algún día se va a cumplir. Y sí, realmente esas charlas son muy, muy, muy cañonas. O sea, no es de ir a pararte a hablar y decir, ay, esto y esto. No, o sea, sí tienes que tocar la sensibilidad de la gente para generar un cambio interno. Sí, entonces yo siento que ahí tienes que bajarte de tu ego. Totalmente. Y fluir y decir algo que a la gente le pueda funcionar, ¿no? Entonces, por eso te digo que sí es muy inspiracional. Mucha gente quisiera estar en la charla TED. Claro. De hecho, yo veo gente, por ejemplo, Gina, ¿no? Que me dije, pues, ¿por qué no está ahí, no? ¿Por qué no ha estado ahí? O tú, fíjate, gente que tú conoces. O por otro lado volteas y dices, estuvo ahí, cara. No, pero mira, para todo sale el sol sí. y el mensaje, mientras llegue, ese es el principal objetivo. O sea, no es tanto la presencia como tal de la persona, sino qué tanto corazones puedes tocar. No, y platicando con Mónica, porque una vez le invité a una clase que tuve, la invité y ella platicó, porque la materia de liderazgo y era como, pues, ¿qué nos tienes que decir sobre liderazgo, no? Y cuando ella empieza a platicar de cómo se forma las charlas TED, los fundadores de repente nos pasa una imagen donde está una fogata. Y también como Focus Nights, ¿no? Varios amigos se reunieron en medio de una fogata y empezaron a tener conversaciones interesantes. Y de ahí viene el momento wow de inspiración y claro. se inspira. Y lo que nos dijo, ¿qué creen que es el círculo rojo que se pone? Que mucha gente cree que se pone por pues, el formato. No. Para no salir de ese espacio. Es la fogata de los fundadores. Es esa fogata donde se hacen las conversaciones. ¡Wow! Ese es el... Entonces dices, ahí tienes que encontrar, es como ese Focus Night, ¿no? Sí. Tienes que encontrar esa idea que Focus Night fue así y hasta la fecha es un concepto. Tienes que tener un concepto que fluya del corazón, que de repente llega el momento y se hace. Y cuando yo le entendí, dije, no, pues corazón es esa analogía de que estamos en una fogata teniendo conversaciones profundas y que nos van a cambiar, ¿no? Entonces, por eso es que buscan, el perfil es, vamos a buscar a gente que la charla que tú me des mueva corazones, mueva vidas. ¿Por qué te digo que eres un referente del emprendimiento aquí en Cancún como mentor, como asesor, como docente, capacitador? Porque pues no cualquiera se para en esos escenarios a tocar corazones de alumnos, sobre todo que, híjole, es que estas nuevas generaciones están en otra onda. Ya me estoy escuchando muy chavorruca, pero es que está muy diferente ahora cómo los jóvenes ven la vida, cómo ven las situaciones, cómo tratan a los demás, el tema de la influencia de las plataformas en la chaviza, como dicen por ahí.
pues les cambia la percepción de la esencia de la vida. Y tener acceso a informar y a capacitar y a dar estas conferencias a jóvenes es muy importante, que no es cualquier trabajo, es inspirar y sembrar en ellos algo positivo desde nuestra generación, volviendo al tema generación. Sí, y es esa parte del legado que tú me pediste por ahí una frase. A ver, Dina. Mi frase o mi propósito de vida es inspirar personas o empoderando personas, transformando vidas, ¿no? Claro. Entonces, cada vez que yo me paro en algún lugar, trato de eso, de inspirar, de darle algo más a la persona que se lleve, ¿no? Y siempre que lo he hecho, ¿no? Ahora sí que he dado charlas desde Mahahual, me invitaron a dar un curso para emprendedores en Mahahual, que eran puros artesanos, y fue el curso más complicado que me tocó dar, porque había una señora que no sabía leer ni escribir. ¿Cómo crees? ¿Cómo le enseñas a emprender o ciertos temas? Entonces, yo llevaba mi material, y cuando me dice la que me invita a dar ese taller, oye, ¿quién es que hay una persona que no sabe leer y escribir y que son artesanos? Y veo el contexto y dijo, no, bájale el nivel, bájale el lenguaje y casi enseña con peras y manzanas, ¿no? Porque entonces bájate de tu ego del profesor, conferencia, no, pues estoy aquí con... Sí, porque finalmente nuestra labor como formadores es precisamente hacer todo lo posible para que las personas aprendan o se lleven algo. Y no es nada más, esto lo digo en general a todas las personas que se dedican a dar cursos, que no nada más es cobrar un curso y ya gané una lana y ya. Van más allá. Es de verdad ayudar a la gente a que satisfaga esa necesidad de conocimiento y la aplique en sus vidas. O sea, no es cualquier cosa. Yo se me lo tomo muy en serio porque hay tanta competencia ahora con el acceso indiscriminado a las redes sociales, a los sitios web de capacitación, donde puedes aprender en YouTube. O no nos vamos muy lejos. Entrar a TikTok y aprender de cualquier persona que quién sabe si esté informada o no, y hacerlo a nivel profesional y atender, por ejemplo, a estas comunidades mayas, indígenas, que no tienen acceso a nada más a lo que se les dio. Es toda una labor. Y hablando de inspiración, Ken, te pedí que trajeras un objeto de todas tus curiosidades para que nos compartas por qué es especial para ti. Lo voy a sacar y también empolvadito. Quiero que nos cuentes por qué este objeto, forma, es tan especial para ti. Porque fue el primer muñeco que le di a mi hija. Ay, mi niña. Era su peluchito. Tu hija es muy especial. Sí, pues es mi todo. Es tu todo. Sí, nada más tengo una hija que yo sepa. Y por cierto, Carmina, se llama Carmina, es una violinista súper talentosa, con una visión también increíble del mundo. Y como padres, también dejarle esa parte de inspiración a nuestros hijos es esa clave. La realidad es que tengo 3 hijas. ¿Cómo crees? O sea, biológica es Carmina. Ajá. Pero tengo otras 2 hijas, me llaman hijas. Digo, me llaman papá. Tengo una se llama Alma y la otra niña se llama Brenda. A ellas las conocimos cuando tú estabas casado, las conocimos en una situación muy complicada de vida. Su mamá lavaba ajeno, su papá pertenecía al Escuadrón de la Muerte. O sea, ya estaba alcohólico el señor, tomaba hasta los perfumes y cosas así. Entonces los conocimos, yo tuve oportunidad de entrar al hospital a platicar con el señor y pues tenía un estómago así súper ya inflado así como embarazada, pero ya inflado de abotagada, ¿no? Tanto intoxicado. Falleció el señor y pues nosotros apoyamos a las niñas. Cuando las conocimos, Alma tenía como 13 años y Brenda 7. Y total que las ayudamos, ¿no? Las ayudamos y que no dejaran, digamos, la Alma que tenía las menos probabilidades de acabar una carrera, acabó su carrera en enfermería y está felizmente casada. Yo le entregué en matrimonio, me pidió que le entregara. Y ahorita vive felizmente casada con su esposo en Estados Unidos. Eso no me lo sabía, ¿eh? No,
Y Brenda es ahorita más chica y ahorita vive en Querétaro con su esposo. Y son amigas, pero son personas que me tienen esa confianza de decirme papá o de apoyarme, o les apoyo, digo. Pero digo, biológica, pues es mi Carmina, ¿no? Y sí, fue uno de sus primeros figuritas que tenía. Y lo guardé porque, y ahí tengo guardado una chanclita. Ay, con mi mamá que tenía guardado el cordón umbilical. Bueno, hazme el favor. Bueno, eso no lo tengo porque no me dejaron, ese no me dejaron cortarlo. Bueno, ni me dijeron que lo cortara. Ay, no. Es que entré al parto. ¿No te desmayaste? No, eso que me dijo el doctor, me dice, si se siente mal, hágase para allá y déjese caer. No, yo estoy tomando fotos, ¿no? Y cuando, recuerdo mucho que a la mamá la tenían crucificada, o sea, la amarraron así, porque fue por cesárea. Pusieron aquí una tela y yo siempre soy muy curioso y quería ver. Yo nada más escuchaba cómo pasaba el bisturí con cautín o que cauterizaba. Ajá. Entonces escuchaba el tss. Ay, no, qué horror, nada más me Iba acuerdo. a salir el humito. Qué horror. Y de repente le alcancé a ver aquí al doctor como grumitos de carne, así como cuando agarras carne molida. Y yo ahí viendo, yo quería ver. Oye, te desea creatividad, pero no tan. Y de repente me dice el doctor o la enfermera, la enfermera, me dice, ¿cómo se va a llamar su hija? Ah, Andrea Carmina. Y le empieza a hablar. Andrea Carmina, ya están aquí tus papás, no sé qué. Y nada, yo como con parte del brazo hace así en la espalda y sale la chamaca, ¿no? Yo ahí tomando fotos. No se grabé video, tomé fotos a lo loco y ahí fue cuando, pues es una emoción que dices. Y lo que le digo a Carmina, ¿no? Le digo, desde ese día te amé. Ay, qué hermoso. O sea, Carmina, le digo, desde ese día podrás hacer lo que quieras o podrás no hacer lo que quieras. No lo mereces, no te lo ganaste. Te amo desde ese día. Ay, Entonces, por eso cuando me separó la mamá, pues para mí fue muy doloroso, ¿no? Porque pues obviamente te casas para no divorciarte. Y Carmina tenía 2 años y medio. Wow. Está bien chiquita. De hecho, se la trae para Cancún. Yo vengo al año a verla y cuando la veo en Plaza de las Américas, le digo, hola, mi amor, y me ve así, como se hace ya no me conocía. Y a mí fue así como que fuerte. Y ya cuando me conoció, porque traía ahí la Barbie sirenita, ¿no? Y ya, entonces ya me la dejan y yo me acuerdo que cuando estábamos en Querétaro la cargaba así, la otra feliz, ¿no? Y aquí la quería cargar, y o sea, un miedo, porque pues se acostumbró, ¿no? Claro. Por eso ya pasaron 4 años. Entonces cuando ya decido venirme, pues ya, ¿no? Yo vengo, o sea, yo no venía a emprender, yo no venía a ganarme Cancún, no, yo vine a conquistar el corazón de mi hija, ¿no? A estar con ella y cuidarla. ¿Ella es tu mayor inspiración? Sí. Sí, por mucho, ¿verdad? Es mi inspiración. Ya entendí, porque como papá siempre dices el legado, ¿no? Pero entendí hace mucho que dije, no, ella tiene que hacer, o sea, ella va a encontrar su camino, ¿no? Ella no va a ser Focom Nights, no va a ser la emprendedora que sigue lo que el papá hizo. Ya me quedó claro. Ya por eso le invito a los Focom Nights porque pues no va, no le gusta, no le llama. Dijo, no, pues no es lo tuyo, hija, no pasa nada, ¿no? Sí, no. No, pero ahorita, por ejemplo, ahorita ya que está en la universidad, que ya la solté, porque pues ya se va solo al camión, me sorprendió porque en la prepa se dormía, me costaba un chorro de trabajo levantarla temprano y quejas, y ahorita se para las... Que dices eso, yo veo hacia atrás, es que todos pasamos por esa etapa que ahora que somos adultos ya se nos olvidó, pero también estuvimos ahí, hay que dejarlos ser, ¿no? Hay que ellos busquen sus propias oportunidades, pero siempre con las bases que uno como padre les da y órale. No, yo tengo con ella, o sea, manejo mucho también este tema del código de honor, ¿no? Imponía, manejo ese código que son acuerdos. Y yo tengo uno con ella que es, hija, podrás estar si ya no quieres estar en el lugar, por más incómoda que te sientas, por más vergonzoso que sea lo que estés pasando, shalala, vete de ahí. Mándame un mensaje y dime, papá, ven por mí sin preguntas. Porque lo que más le cuesta trabajo a los papás, y ya te va a tocar. No, ya me está tocando. Es que cuando ves a tu hijo cabizbajo, meditabundo, y la respuesta lógica es, ¿qué tienes? Porque los conoces su rostro, ¿no? ¿Y qué tienes? Nada. ¿Qué tienes? Nada.
Y en ese momento no quieren hablar, simplemente es su tiempo, ¿no? Y uno como papá no entiende, no nos acordamos que nosotros también pasamos por ese tiempo. Entonces me costaba mucho trabajo, ¿no? Porque yo siempre, ¿a qué tienes? Dime, y pleito. Y que su mamá es igual, ¿no? No le quiere decir y va a tener pleito. Y total que ya lo entendí y ya de repente, papá, ven por mí sin preguntas y ya. Y luego le digo, helado, y nos venimos aquí al Dairy Queen y le echamos un helado y ya me dice, ¿no? Entonces sí he logrado generar una confianza con ella, recuperé su corazón obviamente, lo conquisté. Y ahorita esta etapa ya es de soltarla, porque antes yo pasaba por ella en la mañana y en la noche pasaba por ella. Y ahorita ya se va sola a la universidad, regresa sola a la universidad. Tal cual como pajaritos, ¿eh? Sí. Tal cual pues como pajaritos. Querido Ken, hemos llegado al final de esta charla. Te agradezco enormemente poder ser parte de este proyecto. Yo siempre he tenido en mente bien claro a las personas con las que quiero conversar y dejar este foco de la inspiración. Y bueno, quiero que nos digas por último, ¿cómo te seguimos en redes sociales? En redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, soy Ken Ramírez. Ay, Soy Ken Ramírez. Ken Ramírez. No, soy Ken Ramírez. pero no con el nombre, no, ese no. Soy Ken Ramírez. Te agradezco enormemente por acompañarnos aquí en Buenas Ideas y bueno, espero que les haya gustado este momento con Ken Ramírez. Les recuerdo que nos pueden seguir en redes sociales como Buenas Ideas Podcast y sigan a todos los capítulos que vamos a tener y sobre todo activen la campanita de las buenas ideas para que sigan recibiendo estos videos y se sigan llenando de inspiración con gente extraordinaria como mis invitados. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Cholas. Se logró.